A big soul. A big soul. Salimos al campo a andar en caminos de tierra, algunos firmes desparejos, y en ese ámbito las suspensiones nos han demostrado que están calibradas de la mejor manera. Son robustas y muy eficientes a la hora de absorber justamente esas dificultades del camino. Y aquí me tengo que meter en lo que es el sistema de tracción, denominado All Mode, ya dijimos, heredado de la familia Nissan y que tiene 3 modos de funcionamiento. El primero, el tracción delantera simple, que es básicamente como si funcionara cualquier auto con ese tipo de tracción. ¿Cuál es el beneficio? Que cuando no necesitamos adherencia extra, evitamos que varias piezas de la transmisión estén en funcionamiento y eso nos hace ahorrar combustible, contaminar menos, etc. O sea que es lo más recomendable para ir, por ejemplo, en asfalto seco. Cuando ponemos el sistema con la perillita en la posición auto, lo que estamos activando es el sistema de reparto automático de tracción. ¿Cómo funciona esto? Si el piso está seco en condiciones normales, la tracción es prácticamente un 100% delantera. Cuando las ruedas delanteras pierden adherencia, es decir, empiezan a patinar, se empieza a desperdiciar potencia, automáticamente y de manera muy rápida, la fuerza es transmitida a las ruedas traseras mediante un diferencial de acople electromagnético muy, pero muy efectivo. Este sistema de tracción All Mode tiene además la particularidad de arrancar siempre en el modo 4x4 y cuando el sistema detecta que no se necesita tracción en el eje trasero, pasa a ser directamente una tracción delantera. Por último, la modalidad 4x4 Lock, es decir, bloqueo, que justamente es eso, bloquea el reparto 50% adelante, 50% atrás de la fuerza en velocidades de hasta 60 km/h. ¿Qué permite esta modalidad? Tener la máxima capacidad de tracción para cuando el terreno es difícil, como por ejemplo las trepadas de este circuito que hemos visitado hoy. Otra de las particularidades es que cuando seleccionamos el modo 4x4 Lock también se modifica un poco la respuesta de los frenos y del acelerador. Y en cuanto a los frenos, no nos queda otra que criticarlos. En principio porque no tiene 4 discos, tiene tambores traseros y las distancias de detención que hemos tomado son un poco extensas para mi gusto. Por ejemplo, de 100 km/h a 0, la distancia fue de 47 metros, mientras que de 140 km a 0 fueron necesarios nada menos que 90 metros para detener el vehículo, cuando lo ideal sería por lo menos unos 10 menos, es decir, 78 u 80 metros. Vamos a ir al interior del Duster, pero en principio vamos a hablar de los accesos. Por ejemplo, acceso al motor impecable porque no tiene la tan odiada varilla, sino un amortiguador de expansión que facilita muchísimo la tarea y es algo raro de ver en vehículos de este segmento. No tan buenas son las manijas de las puertas. Recordemos la puerta idéntica a la del Sandero y con las mismas manijas en un movimiento poco natural. A mí me gustan más las que son tipo tirador porque este sistema no es del todo cómodo. Y sí, en cambio, le damos una buena nota al sistema de apertura del portón, ya que tiene botón. No hay que recurrir a la llave ni a los comandos internos para abrir el portón, sino que basta con apretar ese botón. Nos ubicamos en el puesto de mando y encontramos una buena posición de manejo con la butaca a una altura lógica, la pedalera bien distribuida a pesar de que no es del todo profunda y un volante, y ahí empiezan las críticas, que queda en un plano un poco oblicuo, que es una característica bastante habitual de los Renault y que además no se puede regular en distancia, solo se ajusta en altura. Por lo tanto, la posición de manejo no es mala, en promedio es buena, pero merecería un poquito más para hacer una postura ideal. De un primer vistazo vemos que toda la plancha, es decir, todo el puesto de mando es muy similar a la que utiliza el Renault Sandero, que entre paréntesis hace poco fue remodelada, se replanteó por completo la consola central, también las salidas de ventilación, la visera cobertora del instrumental, o sea que con algunos cambios no demasiado profundos se ha conseguido un panel más elegante, un panel que no da esa imagen de pobre que daba el anterior y que mantiene todavía el Duster de Dacia europeo. Podemos decir entonces que este Duster, y hablo con conocimiento de causa porque manejé anteriormente el modelo europeo, está mejor definido en el interior que aquel de marca Dacia.
Frente al conductor, un instrumental claro, preciso, con poco margen de error en el velocímetro, pero con los indicadores digitales de temperatura y de combustible que no son los más precisos. De hecho, en nuestra unidad el de combustible no andaba bien y teníamos que de alguna manera revisar el consumo mediante el dato del ordenador de a bordo, que lo tiene y funciona muy bien porque, bueno, no teníamos la medición correcta. La calidad de los materiales, y tengamos en cuenta que es un vehículo Mercosur del segmento de los compactos, es bastante buena. No vamos a encontrar revestimientos blandos, pero nada hace ruido, todo parece bien ajustado y al menos a la vista está muy bien presentado, e incluso noto detalles más cuidados que en la línea Logan y Sandero. El aire acondicionado es eficiente, algo muy importante en los climas cálidos del Mercosur, y la insonorización podemos dividirla en dos. Es muy silencioso en la utilización urbana, por ejemplo en calles, en avenidas, a velocidades moderadas, pero se pone bastante ruidoso, no solamente por la acción del motor, sino también del viento, cuando superamos los 120-130 km por hora. Pasamos a las plazas traseras y este es uno de los aspectos que más me gustan del Duster. Hay espacio de sobra y con una distancia en promedio de 25 centímetros entre la butaca delantera y el comienzo del asiento trasero. O sea, sobra el espacio para las piernas. Y por la altura del techo, que es más elevada que en otros vehículos, ni el conductor ni sus pasajeros van a tocar nunca la cabeza con el forro interior del techo. Vamos un poco más atrás, llegamos al baúl y también es otro de los puntos destacables. Las versiones con tracción simple delantera tienen 475 litros, muy buen baúl, pero el 4x4, debido a la configuración especial de la suspensión trasera, pierde unos 75 litros redondeando 400. O sea, un baúl justo para el uso familiar, pero que tampoco está tan mal. Y una mala y una buena. La mala es para el cobertor de equipaje, que no es un sistema enrollable y no es de los más robustos, cuesta bastante manipularlo. Y la buena es para el auxilio. No solo porque está en el interior del auto y no está colocado en esa odiosa posición externa sobre el portón, y además es de la misma medida, aunque tenga una llanta distinta, que las 4 ruedas del auto.